Sin pelos en la lengua. Hacer empresa es hacer historia. En nuestro país castigamos al que le ha ido mal. Al revés, levantémosle un monumento. Mucho se habla de las marcas con propósito hoy día. No se le perdona a una marca que diga algo que no sea veraz. Usted va a ver que el empresario es el protagonista de esto. Y es un empresario de empresas familiares. Antes de ser empresario, somos ciudadanos. Y nuestras ideas las tenemos que fundamentar. Los empresarios chilenos no son 10 familias. Son a lo menos 1,5 millones de historias de esfuerzo, desvelo y aporte a Chile. Los empresarios somos de carne y hueso. Corre sangre por nuestras venas. Por eso cometemos muchos errores, pero también tenemos grandes aciertos. Mucho de lo que hoy genera desconfianza es producto de no haber comunicado historias reales de personas reales. Todos nos preguntamos cuántas empresas familiares hay en Chile. La mayoría. Y usted también es empresa familiar. Conoceremos distintas historias y distintos empresarios. Con sus defectos y atributos. Sin pelos en la lengua. Después de toda la pandemia, ser dentista no debe ser fácil. No es fácil. Hay noticias extranjeras que es el sector más afectado Claro, sí, dentro de la medicina. Pero efectivamente esto lo que ha hecho es una labor extraordinaria. Veamos si Y le ha ido yo bien. creo que en Chile una de nuestras debilidades son los dientes. Sí, sí. Y hoy día efectivamente es una empresa familiar y está en la salud. Veamos qué tal han enfrentado la Mira pandemia. quién está aquí, la señorita Nati. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo están? Usted está tan Te linda presento a siempre. Roberto Fantuzzi. ¿Tú lo conoces ya? Sí. No podemos recorrerlo mucho. No lo vamos a recorrer mucho por un tema de COVID y por un Sí. tema de procedimiento, pero Sí. lo que no podamos mostrar, Marco nos va a contar qué hay detrás de Listo. las puertas. Hoy Roberto Fantuzzi y José Ramón Cárdenas nos invitan a conocer la clínica dental Mora Pavich, una empresa iniciada por un matrimonio de dentistas que después de intentos fallidos y muchas dificultades, lograron compatibilizar familia, negocios y salud bucal. Un equilibrio difícil de sostener, pero que hoy es un ejemplo de tecnología, profesionalismo y espíritu social. Yo participé en la campaña Sonrisa de una Mujer. Y una de nuestras debilidades en nuestro país es que la mayoría de los chilenos no tenían acceso al dentista. Y a través, pero se han abierto las puertas con este tipo de instituciones que se han creado, que son empresas orientadas hacia la salud y cumplen todo su deber. Las empresas, yo creo en la empresa social. Creo en la empresa. ¿Qué? Yo creo en la empresa social. O sea, si nosotros vemos el sueño de Henry Ford de que de que los autos cuando se empezaron a fabricar eran solamente para la gente de dinero, entonces resultaba que él decía, no, yo tengo que poner los autos a que todo el mundo lo consuma. Claro. Y de hecho, una de las grandes revoluciones sociales que hace Henry Ford, un tremendo empresario, es que le sube prácticamente al triple el sueldo a sus trabajadores. Y después sus mismos empleados tenían la posibilidad de comprarle un Ford. Pero también hay que contar una cosa que yo lo considero que es otra de nuestras debilidades en nuestro país, es que Henry Ford quebró 5 veces. Cuando se hace esta diferencia entre empresario y trabajador o colaborador, entre el que paga y el que recibe, yo creo que es una situación un tanto espuria. Porque resulta que cualquier persona, si uno le pregunta si le gustaría hacer o tener o ser igual que otro que despega un poco, porque también se conoce solamente los éxitos de los empresarios y no los fracasos. Yo he fracasado muchas veces y ese fracaso me ha llevado al aprendizaje para los éxitos, como todo el mundo. Entonces, yo acá le digo a las más de 200 personas que trabajan con nosotros que yo no le doy trabajo a nadie. El trabajo se lo construye cada uno. Aquí lo que se da es una oportunidad para trabajar. Esa oportunidad para trabajar implica que las personas tienen que ser autogestionadas, que viene con todo, buscar su propósito claro. A las personas del aseo yo le digo, ustedes son aquí los que presentan la clínica, son claves, es importante esto. Y nosotros, especialmente, sobre todo hoy día en este tema de pandémico, que el aseo y la sanitización es algo importante. Entonces, por lo tanto, son elementos importantes. Nosotros no tenemos, con todo respeto a los que tengan empresas contratadas de aseo, una vez tuvimos y nunca más. Nosotros privilegiamos. Ese trabajador es
tan importante como yo, como el dentista, que también soy trabajador de mi empresa. Entonces, es que aquí tenemos un problema de mucho PhD y poca calle. Y mucha oficina. Mucho ministro, y me van a perdonar, yo tengo mi magíster, me encantaría sacar también mi PhD ahora, más adelante, pero te digo que poca calle. Yo la gracia que tengo es que tengo calle porque atiendo a 30 personas todos los días acá, me conversan y de distintas clases sociales. Fuera de tu oficina es la prueba de eso. Es la prueba de eso, ¿no? Me había olvidado esa historia, gracias por recordar. Quisiera agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de conversar con ustedes, porque es un caso muy especial. Primero, es un sector que antes no había sido tratado por el mercado. Esta es una empresa social, que es fundamental. Y la segunda característica es marido y mujer. Empresa familiar, 100% empresa familiar. ¿Es difícil trabajar con el marido? ¿O quién toma las decisiones, por ejemplo, particular de invertir? Se ponen de acuerdo, se agarran, porque es común que uno se agarre, si no tiene nada de malo tampoco. Es que tiene que ver un poco cómo se ha ido formando la empresa. O sea, efectivamente cuando nosotros partimos era una empresa chiquitita, prácticamente en una oficina de un departamento, donde éramos los dos y efectivamente había que ponerse mucho de acuerdo entre los dos y probablemente podían haber discusiones, aun cuando nosotros hemos siempre sabido separar las cosas. Pero ya con el devenir, claro, nosotros hemos tenido un crecimiento que ha ido hoy día ya a 3 sucursales, 38 sillones, entonces evidentemente es una clínica mucho más grande donde se tiene que profesionalizar. Entonces hoy día nosotros ya contamos con un equipo ejecutivo, con un gerente general distinto al área, capacitado en esto. Y ahora, eso no significa que nosotros como las partes no perdemos la esencia, que la tenemos, pero ya de una manera mucho más profesional. O sea, no tenemos para qué agarrarnos, como tú dices. No agarrarnos, sino conversar en términos técnicos. Exacto. Efectivamente, lo que más llama la atención es la tecnología de punta que tienen ustedes. Ajá. Si hubieran estado seguramente en la oficinita chica, le hubiese costado mucho más. Claro. Esto es una empresa y se proyecta como empresa. Exactamente. Cada vez que uno tenía que invertir en una tecnología, por ejemplo, cuando quisimos traer los equipos de rayo, era un cálculo simple, así como decir cuántas radiografías le mandamos a hacer a un centro radiológico por mes. Nos da para nosotros tener radiología adentro. Autofinanciarse. Exactamente. Entonces vale la pena invertir en un equipamiento caro porque efectivamente estamos usándolo a ese nivel. Hace también varios años atrás, el 2010, trajimos la tecnología CAD/CAM, que es esto que es digitalizar en la boca y luego un robot que lo talla, ¿no? Y eso costó el 2010 que prendiera del todo. Hoy día concebir la odontología sin flujo digital, por ejemplo, es como estar en el pasado. ¿Me entiendes? Hoy día ya no te toman un molde con algo plástico, ¿te acuerdas que te cuesta la boca, la saliva? Exacto, o que te ahogabas. O que te ahogabas, ¿no? Claro, hoy día es una cámara que digitaliza tu boca, toma la impresión, o sea, con cero... O sea, que toda la tecnología de AutoCAD se aplica a los dientes. Así es. Ya sea... Pero eso lo puede hacer un dentista común y corriente. No, porque es muy caro. Claro, exacto. Estamos hablando de escáner. Estamos hablando del puro equipo escáner, más la tecnología de talladora, es carísimo. Esa es una de las grandes debilidades que tenía el país. Ha tenido el país. Sigue teniendo. Y lo sigue teniendo. Sí, es así. Son los lentes y los dientes. Así es. Y es verdad, lamentablemente hay que decirlo. Sí. Creyéndonos un país desarrollado, teníamos dos situaciones que eran imposibles que solamente el sector público se hubiera hecho responsable, sino que el sector privado se hizo responsable de una parte importante y lo ha hecho muy bien. Uno siempre le tenía temor venir al dentista. Hoy día, fíjate, yo he notado que cada vez menos. Es que ya viene de varias generaciones con un cambio a nivel de la atención en niños. O sea, el concepto de la prevención, por ejemplo, hoy día está cada vez más arraigado. O sea, uno invierte en sus niños que ojalá tengan una boca sana, de manera tal que ese niño que viene feliz porque no le colocan una aguja, no siente dolor, porque va a venir estresado. En cambio, nosotros... y generaciones por sobre la mía, por sobre todo, y todavía quedan generaciones más jóvenes, han vivido una odontología muy mutiladora. Entonces, obviamente, iba a ir al dentista para que te colocaran una anestesia, sacarle la muela. Entonces, claro, eso no es muy feliz. No es muy en feliz. Cambio, los niños hoy día no necesariamente vienen a esa atención. Solamente el ruido, ¿te acuerdas, Mario? Claro. Era terrible el ruido que producía
Da solamente escuchar, da temor. Y en ese sentido las tecnologías hoy día hacen que esto también sea así. O sea, el hecho de esta cámara, como te digo, anestesia sin dolor porque te las coloca de una manera pausada, entonces tampoco sientes cuando te infiltra, por ejemplo, una anestesia, bueno, y etcétera. El hecho de ver imágenes, o sea, que no todo es un tabú, que todo es público, que puedes verte, que ves una cámara, que ves lo que tienes dentro de la boca, que te haces parte de eso, hace que también la salud bucal sea hoy día parte de la salud general y está bien posicionada. Todavía por acá. Muy bien. ¿Cómo están? Conversemos aquí mismo, entonces no íbamos a trasladar, pero ya no tiene sentido. Si volvió el protagonista, podemos seguir la conversa aquí. No, la protagonista es mi señora, la verdad. Ah, muy bien. Sí, ella es la jefa. Está bien enseñado el doctor. No confundamos las cosas ya. Muy bien enseñado. Muy bien enseñado. Bueno, por eso ha podido salir adelante esta empresa familiar. Yo junto, claro, las cosas hay que entenderlas hasta el final. Pero fíjate que el otro día dieron la estadística, casi el 60 y tantos % de las empresas en nuestro país están dirigidos por mujeres, en los microempresarios. Sí. A medida que... Bueno, y en la empresa grande también. Y es jefa de hogar. Sí. Está empezando la tendencia en las empresas grandes, están apareciendo los directorios y ella es la era de la mujer. Mi señora es clave en esta empresa. Ajá. Sin ella es imposible. Que le dan un cariz distinto, pues, sí, efectivo. Es otro tipo de liderazgo. No. Sí. Así es. Oye, en términos de pandemia, esta cuestión ha sido pensar un poco el cómo funcionar. ¿Ha habido algún cambio? ¿Te sirvió para algo la pandemia? ¿Para aprender cosas, innovar? No sé. Mira, la verdad que nos sirvió para poner en perspectiva nuestras convicciones, nuestros estudios y nuestra realidad como dentistas. Y en ese sentido la sufrimos al principio. Al principio de la pandemia, a raíz de un artículo en el New York Times que decía que el dentista era el más contagiante de este tema. El mundo paró prácticamente por ese artículo. Claro. Pararon la FDA, la FDI, la Federación Dental Internacional, los colegios profesionales de distintos países, todos mandaron a parar, sociedades científicas, y la verdad que nosotros veíamos esto con una distancia tremenda, todo el grupo directivo. Tenemos la fortuna de tener a un ex subsecretario de salud, y primero la convicción que un servicio de salud en pandemia no puede parar. Fue una convicción así de propósito. Segundo, la convicción de que aún así sugiriéndonos, porque nunca el ministerio chileno, gracias a Dios, mandó a parar en ningún servicio de salud, mandó a tomar medidas de seguridad, que es otra cosa. Y nosotros no detuvimos la atención porque inclusive en momentos, y a donde se mira el propósito, en momentos en que si uno hacía la raya para la suma y decía, oye, me sale más conveniente tener cerrado que tener abierto, nosotros no detuvimos la atención porque teníamos un fin social de mantener nuestras clínicas abiertas, todas abiertas, porque si un paciente lo necesitaba porque estaba con urgencia o tenía un problema, un paciente que estaba en tratamiento y tenía un problema, ya era una condición para tenerla. Entonces, ¿nunca cerraste? Nunca cerramos, porque nunca nos mandaron a cerrar, fue una decisión, pero era muy loco, porque si tú lo miras con perspectiva, mandaste a cerrar las clínicas dentales en Chile cuando había, o sugirieron, o invitaron, cuando había 400 casos y hoy día hay 40.000 y nadie la cierra. Entonces, como digo, si hubiésemos que cerrar algún día, no es cuando parte la pandemia, es cuando estas cosas se complican. Y la evidencia científica la investigamos muy bien, todo el equipo directivo, el directorio, los otros socios, empezamos a investigar bien la evidencia científica y decía que en Wuhan no habían parado y que los dentistas no éramos expertos de contagio, con un paper muy significativo que se publicó el 12 de febrero del 2020. Y ese paper decía, que está a disposición de todos, que el dentista no era experto de contagio. Si a eso le sumas que los dentistas trabajamos hace años, o sea, cientos de años, a 30 centímetros de la boca, y somos súper buenos, aquí la medicina tiene que aprender de nosotros, somos súper buenos en mantener un protocolo, una barrera higiénica, porque estamos expuestos al sarampión, estamos expuestos a otras influencias, estamos expuestos a un montón de cosas. Y las primeras medidas fueron con el SIDA, ¿te acuerdas que? Bueno. Ese fue el primer señal que se dio que los dentistas... Los dentistas son siempre peligrosos. Yo viví también el miedo y el pánico respecto al SIDA. Nosotros nunca discriminamos, y debo decir que la medicina, incluso la odontología mundial, discriminó un poco al que podía tener SIDA. Sí, porque nosotros sangre, nunca. Porque de repente hay porque yo tengo que atender a todo paciente como si tuviera VIH positivo, o peor que el VIH positivo es la hepatitis B.
es peor. Entonces tengo que tener a todo paciente, si yo tomo las medidas de seguridad y confío en mis protocolos, entonces ando bien, y confiamos. Y tenemos más de 35.000 atenciones continuadamente y cero spread de contagio en esta clínica, cero. O sea, la verdad, y además innovamos, que es la segunda pregunta. Eso es clave. Innovamos con agua electrolizada, que sacamos un producto ahora que se llama Dentalite. Fue una innovación que a mí me dio risa, fueron 4 semanas de investigación bibliográfica y de investigación, y lo pusimos a disposición de la odontología, y aquí es mi crítica constructiva para que no... Y en menos de 24 y 48 horas el Colegio de Dentistas y algunas otras sociedades profesionales y algunos personeros dijeron que no había evidencia científica. La pregunta que nos hacíamos es que nosotros éramos muy estúpidos, que en 4 semanas no nos dimos cuenta que no había, o ellos eran muy inteligentes que en 24 y 48 horas se dieron cuenta. Bueno, el tiempo nos dio la razón, por supuesto, y esta agua electrolizada le sacamos el ISP porque hay otros componentes que ya estaban en el mercado, pero a precios extremadamente caros. Esto fue técnicamente una innovación disruptiva, es decir, traer de otros mercados a este mercado, traer de otra industria a esta industria, algo que ya existía, y ponerlo en la turbina dental. Pero en la práctica, ¿qué significa? Para que significa la gente que no tú entienda... con nuestra turbina, desde mayo del año pasado, nuestra turbina no solo genera un aerosol, que era lo que teóricamente estábamos protegiéndonos que no ocurriera, y por eso nuestro aerosol es un colutorio que tiene actividad diricida contra coronavirus y otros virus más, bactericida, y además una actividad sanitizante. Entonces, o sea, va sanitizando constantemente la boca mientras estás trabajando. Y el ambiente que esto está Perfecto. produciendo. Entonces, por lo tanto, cuando vino aquí la Superintendencia de Salud, le presentamos la evidencia científica que nosotros no teníamos por qué esperar 20 o 30 minutos entre atención y atención. Encuentro notable que durante este tiempo de pandemia, que ha sido durísimo para todos, tú hayas logrado, primero, no cerrar con los protocolos necesarios, y segundo, mantener una empresa que no debe ser liviana de sostener, funcionando, digamos, con el pago de los empleados, con los costos fijos y todo. Estamos de vuelta con la entrevista a Mora Pavich y con uno de sus socios, Marcos Mora. La otra socia, hay que decirlo, es la señora Marcos Mora, así que tiene doble mérito sostener esta empresa porque tiene que sostener el matrimonio y la empresa al mismo tiempo. Y hay más socios. Y ahora hay más socios. Y bueno, y queremos agradecerte en realidad esta oportunidad de conocer en profundidad, sin pelo en la lengua, qué es lo que pasó, cómo fue difícil emprender, tener momentos crudos, no todo fue éxito, y la resiliencia que debe tener todo empresario, y más aún un empresario familiar, para poder sostener su empresa. Roberto estaba muy interesado en participar, y yo entiendo que tú tenías una silla dental incluso, ¿no? Cuando a veces digo cosas, la gente queda con la boca abierta, entonces lo sentábamos ahí. Yo, aunque no diga nada, igual quedan con la boca abierta. ¿Para qué vamos a nombrar situaciones que pudieron haber quedado con la boca abierta? Salió en los diarios, Me gusta. Oye, Marco, muchas gracias y esperamos que sigas siendo el innovador y el innovador social que has sido, porque también hay testimonio de gente que ha recibido tu ayuda, no solamente tu servicio profesional, y eso yo creo que es muy valioso en la etapa que viene, ¿no? Sí, yo primero que nada agradecerle a ustedes por la oportunidad de presentar un testimonio tan sin pelos en la lengua, efectivamente, tan francamente como se ha dado. Y un mensaje que también felicitarte a ti, Roberto, también a ti, José Ramón, porque finalmente tú has puesto, digamos, este tapete del empresario que le ha ido mal y has sido sincero en eso. Y eso invita a que más se abran a esas sinceridades, cuando le ha ido bien, cuando le ha ido mal y por qué triunfa. También, como mensaje final, es que yo creo que las empresas solo se hacen desde el propósito. Y que también es empresaria la señora que vende, qué sé yo, sopaipilla en una esquina, que también es empresario aquel que está vendiendo inclusive ilegalmente en la calle porque está sustentando a su familia de una manera honesta. Yo creo que el Estado, las autoridades deben dar cabida a todos estos pequeños y medianos empresarios y emprendedores que somos todos al fin del día. Y también desde el trabajador que ve su trabajo, que recibe un sueldo y que también lo ve con ganas del propósito que está ahí, ese también es empresario. Aquí en nuestra clínica tenemos muchos colaboradores, empleados, trabajadores, que yo los veo que se han puesto la camiseta del empresariado y saben que solo tienen un espacio de trabajo y que el trabajo se lo crean ellos, y se lo sustentan ellos y creen en ese propósito. Ese también es un empresario, porque está contribuyendo a que la sociedad entera, como lo hacemos los empresarios, sea más cíclica. Ahora, yo creo que es muy importante también
sobre todo las grandes empresas, porque yo con sorpresa vi que para el estallido social había muchas empresas que declaraban que su sueldo aquí para adelante mínimo iba a ser de 500.000 pesos para arriba. 600. No, pero en ese momento le quedaban 500. 500, ¿Ah? Sí. Bueno, nosotros hicimos análisis de las 200 personas que trabajaban, solo 4. Hasta octubre del 19 ganaban menos de 500.000 pesos y era 450 porque estaban partiendo. Entonces, yo creo que las empresas familiares, al fin y al cabo, pagamos mejor que las grandes empresas. No somos, comillas, tan estables. O no somos tan conocidos porque somos pequeños y contribuimos a más del 75% del capital que tienen las AFP, que hoy día básicamente lo profitan en términos accionarios no solo unas 100 empresas. Entonces yo creo que ahí está la gran dicotomía. Los empresarios somos todos. Los megaempresarios obviamente son pocos y aquí lo que hay que hacer es que repartir más la torta respecto de los canales. Por eso hay que apoyar al negocio que está en la esquina del barrio por sobre el supermercado, por eso hay que apoyar al zapatero para poder no contaminar y comprarse estos zapatos. Y yo creo que eso finalmente nos da una sociedad más justa, con mayor propósito, con más oficios y más felicidad. Con mayor oportunidad para todos, sí. Marco, no queda más que agradecerte tu sinceridad, la posibilidad de entrar a todos los rincones de tu empresa, conocer los detalles, cosa que no todo el mundo está dispuesto a hacer, a mostrar. Eso refleja claramente que tú no tienes nada de que esconder, nada que te avergüence, sino que más bien te sientes orgulloso de haber logrado lo que lograste. Eso te lo agradecemos. Y muy lineal con lo que nosotros con Roberto hemos pensado, que es un buen nombre al programa para contar las cosas como son, y por eso el Sin Pelo en la Lengua. Así que muchas gracias, mucha suerte y esperamos que este programa dé mayor impulso a esta iniciativa que es tan importante, que es la salud dental. Roberto Fantuzzi, palabras al cierre. Las sabias palabras de Fantuzzi, ¿no? Nada más que decir. Nada más que decir. Nos vemos en el próximo programa y esperamos que sea tan entretenido, tan interesante y tan motivador como el capítulo de Mora Pavich en Sin Pelos en la Lengua. Sin pelos en la lengua. Hacer empresa es hacer historia.